Hola, mi nombre es Elvis. Hoy, como todos los miércoles, en la página de Yoyo Jonás, hablaremos de política que nos tiene que interesar a fuerza a todos. La semana pasada tuvimos una breve introducción del pensamiento de Aristóteles. Hoy, un tema nuevo, pero que sigue de la mano del anterior. El hombre es un ser político por naturaleza. ¿Cómo empezó esto de la política? La historia de la política es la historia de los seres humanos. Se podría decir que su inventor fue Aristóteles, uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos. Empezamos hablando de él, que fue un hijo de un médico de la familia real de Macedonia. Nació al noreste de Grecia actual. Fue a Atenas a los 17 años para estudiar con Platón en la academia. Ahí se quedó hasta la muerte de su maestro, 20 años más tarde. Sin embargo, no se le nombró sucesor de Platón, y entonces se trasladó a Jonia, donde se dedicó al estudio de la fauna y la flora, hasta que Filipo II de Macedonia le invitó a ser tutor de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Regresó a Atenas para establecer una escuela rival de la academia, el Liceo. Mientras enseñaba, dio forma a sus ideas sobre la ciencia, la filosofía y la política, y cumplió un gran volumen de escritos, cerca de 200 tratados, de los cuales solo se registran 31. Han sobrevivido pocos. A la muerte de Alejandro, los sentimientos antimacedónicos de Atenas le obligaron a exiliarse a Eubea, donde murió al año siguiente. Importante saber de Aristóteles: su ideología, la democracia constitucional, orden civil; su enfoque, virtud política. Antes de él, el estadista ateniense Pericles argumenta que en democracia constitucional la justicia debe ser igual para todos. En su obra La República, Platón pide un gobierno de reyes filósofos que poseen sabiduría. Después de él, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino incorpora las ideas de Aristóteles al cristianismo. Egidio Romano resalta la importancia del imperio de la ley para vivir en sociedad. Thomas Hobbes propone un contrato social para evitar que el hombre viva en estado salvaje. El término política. La política, del griego politicus, es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad, y el proceso y la actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. La ciencia política es una ciencia social que estudia dicha conducta de la forma académica, utilizando técnicas de análisis político. Los profesionales en esta ciencia adquieren el título de politólogos, mientras quienes se desempeñan actividades profesionales a cargo del Estado se presentan a elecciones, como son los candidatos, se denominan políticos. También se define como política a la comunicación dotada de un poder o relación de fuerza. Hablemos del libro Política de Aristóteles. El término polis. La antigua Grecia no fue un estado-nación unificado como lo entenderíamos ahora, sino un puñado de estados regionales independientes cuyo centro eran ciudades. Cada ciudad-estado era llamado polis. Tenía su propia organización constitucional. En algunas, como Macedonia, el gobernante era un monarca, en tanto que otras, como Atenas, tenía una forma de democracia según la cual al menos algunos de sus ciudadanos participaban en el gobierno, muy parecido a lo que sucedía en la época del Incario. Aristóteles, criado en Macedonia y educado en Atenas, conocía bien el concepto de polis y sus diversas interpretaciones, y gracias a su mentalidad analítica pudo estudiar las bondades de la ciudad-estado. También pasó algún tiempo en Jonia clasificando animales y plantas. Más adelante iba a aplicar esta técnica de clasificación a la ética y la política, que él consideraba ciencias naturales, y las practicaba. A diferencia de su mentor Platón, Aristóteles creía que los conocimientos se adquirían por observación y no por razonamientos intelectuales, y que la ciencia política debía basarse en datos empíricos organizados de la misma forma en el mundo natural. Naturalmente social. Aristóteles observó que los seres humanos tienen tendencia natural a formar unidades sociales. Se juntan para formar familias.
las familias para formar aldeas y las aldeas para formar ciudades. Así como hay animales, las abejas o el ganado, que se distinguen por formar colonias o rebaños, los humanos son sociables por naturaleza, así como podríamos haber definido a un lobo como un animal de manada. Aristóteles dice que el hombre es un animal político por naturaleza. Esto no quiere decir que tenga una tendencia natural hacia las actividades de la política, en el sentido moderno de la palabra, sino que su naturaleza le impulsa a vivir socialmente en una ciudad-estado. Es importante considerar que Aristóteles afirma que el Estado es la creación de la naturaleza como del nido de hormigas. Les resulta inconcebible que los seres humanos puedan vivir de otra manera. Él creía que cualquiera que viviese fuera de una polis no era humano, debía ser o bien superior a los hombres, es decir, un dios, o bien inferior, es decir, una bestia. La idea apoya los pensamientos de Aristóteles sobre la ética y la política de la ciudad-estado. Al estudiar el mundo natural, concibió la idea de que todo lo que existe tiene un propósito, y decidió que, en el caso de los humanos, éste debe llevar una vida buena, como en su tiempo lo pensaron nuestros ancestros. Esto significa alcanzar virtudes como la justicia, la bondad y la belleza. Así, el propósito del Estado es permitirnos vivir de acuerdo con esas virtudes. Los antiguos consideraban la estructura del Estado que permite a la gente vivir junta y protege la propiedad y la libertad de los ciudadanos, como el medio para conseguir la virtud como fin. Aristóteles identificó diversas especies y subespecies dentro de la polis. Dijo que lo que distingue al hombre de los demás animales es su capacidad innata de razonar y de hablar, lo cual le confiere capacidades únicas de formar grupos sociales y establecer comunidades y asociaciones. Dentro de la comunidad de un estado, las ciudades crean una organización que garantiza la seguridad, la estabilidad económica y la justicia del estado, no mediante un contrato social impuesto, sino porque está en su naturaleza hacerlo. Para él, las diferentes maneras de organizar la vida de la polis no existen para que la gente pueda vivir junta, ya que solo lo hacen por su propia naturaleza, sino para que puedan vivir bien. Su éxito es alcanzar este objetivo. Observa, depende del tipo de gobierno que se escoja. La próxima semana continuamos con los tipos de gobierno, a ver si así nos damos cuenta en qué andamos, porque a nosotros los jóvenes nadie nos los explica. Es un gusto compartir con ustedes estas cosas tan novedosas de las cuales no nos hablan ni nos cuentan, pero nos hace mucho saber. Nos pueden escribir en esta publicación o manden un mensaje por Messenger, será muy bueno saber de ustedes.